Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Audiolibros Latinos. En esta ocasión te traemos Un marido inventado, de la fabulosa Julia Quinn. No olvides suscribirte, comentar, dar like y compartir este contenido. Que lo disfruten. Isla de Manhattan. Le dolía la cabeza. Mejor dicho, le dolía muchísimo la cabeza. Sin embargo, era difícil saber de qué clase de dolor se trataba. Quizá le había disparado una bala de mosquete. Posiblemente, pues se encontraba en Nueva York. ¿O sería en Connecticut? Y era capitán del ejército de su majestad. Se estaba librando una guerra, por si alguien no se había dado cuenta. Pero ese martilleo en particular, como si estuvieran golpeando su cráneo con un cañón, no una bala de cañón, ¿eh? Un cañón de verdad. Parecía indicar que lo habían atacado con un instrumento más contundente que una bala. Un yunque, tal vez, caído desde la ventana de un segundo piso. Mirando el lado positivo, un dolor como ese indicaba que no estaba muerto, un destino que también era posible, teniendo en cuenta los mismos hechos que lo habían llevado a pensar que quizá le habían disparado. Esa guerra que había mencionado mataba a las personas con alarmante frecuencia, así que no estaba muerto. Eso estaba bien, aunque no estaba seguro de dónde se hallaba. El paso siguiente debería haber sido abrir los ojos. No obstante, tenía unos párpados lo bastante traslúcidos como para saber que era mediodía, y aunque tendía a ver el lado positivo de las cosas, tenía casi la certeza de que, si finalmente abría los ojos, la luz lo cegaría. Por eso los mantuvo cerrados. Pero escuchó. No estaba solo. No distinguía ninguna conversación en particular, pero podía discernir un zumbido de palabras y actividad. Había personas que se movían de un lado a otro, colocaban objetos en las mesas, quizás arrastraban sillas por el suelo. Alguien gemía de dolor. La mayoría de las voces eran masculinas, pero había por lo menos una dama cerca, muy cerca. Podía oír su respiración. Emitía leves ruidos mientras hacía sus tareas. Pronto supo que éstas incluían acomodar sus sábanas y tocarle la frente con el dorso de la mano. Le gustaban esos leves ruidos, los pequeños murmullos y suspiros que ella no debía de percatarse que hacía. Y olía bien, un poco a limón, un poco a jabón, y también a mucho trabajo. Conocía ese olor. Él mismo lo había tenido, aunque solo por un instante, antes de que se transformara en hedor con todas las de la ley. Sin embargo, en ella era algo más agradable, con una mezcla de olor a tierra. Se preguntó quién sería la que lo atendía con tanta dedicación. ¿Cómo se encuentra hoy? Edward se quedó quieto. Esa voz masculina era nueva, y no estaba seguro de querer que nadie supiera que estaba despierto, aunque no sabía el porqué de esa duda. No hay cambios, oyó la voz de la mujer. Me preocupa. Si no se despierta pronto. Lo sé, dijo la mujer con un tono de irritación en su voz, que a Edward le pareció curioso. ¿Ha podido hacerle tomar caldo? Solo algunas cucharadas. Temía que se ahogara si seguía insistiendo. El hombre hizo un ruido indefinido de aprobación. Por favor, ayúdeme a recordar. ¿Cuánto tiempo hace que está en este estado? Una semana, señor. 4 días antes de que yo llegara, y 3 desde entonces. Una semana. Edward reflexionó al respecto. Una semana significaba que debía de ser marzo, abril, quizá febrero. Y seguramente estaba en Nueva York, no en Connecticut. Sin embargo, eso no explicaba el terrible dolor de cabeza. Era evidente que había tenido algún accidente. ¿O lo habían atacado? ¿No ha habido ningún cambio?, preguntó el hombre, aunque la dama acababa de decírselo.
Ella debía de tener mucha más paciencia que Edward, ya que respondió con voz severa y clara. No, señor, ninguno. El hombre emitió un ruido que no llegó a ser gruñido. A Edward le pareció imposible de clasificar. Eh... La mujer se aclaró la garganta. ¿Ha tenido noticias de mi hermano? ¿Su hermano? ¿Quién era su hermano? Me temo que no, señora Rockesby. ¿Señora Rockesby? Han pasado casi 3 meses, dijo ella con voz queda. Señora Rockesby. Edward quería que volvieran a ese tema urgentemente. Por lo que él sabía, solo había un Rockesby en América del Norte, y ese era él. Así que, si ella era la señora Rockesby, creo, respondió la voz masculina, que sería mejor que invirtiera sus energías en atender a su marido. ¿Marido? Le aseguro, replicó ella, nuevamente con un dejo de irritación, que lo he estado atendiendo fielmente. ¿Marido? Decía que era su marido. Estaba casado. No podía estar casado. ¿Cómo podía estar casado y no recordarlo? ¿Quién era esa mujer? El corazón de Edward comenzó a latir con fuerza. ¿Qué diablos estaba sucediendo? ¿Acaba de moverse?, inquirió el hombre. No, creo que no. Ella reaccionó con rapidez. Unas manos se acercaron a él, tocaron su mejilla, luego su pecho, y aunque era evidente que estaba preocupada, había algo tranquilizador en sus movimientos, algo que sin lugar a duda le hacía bien. ¿Edward? Preguntó, tomándolo de la mano. Acarició su mano varias veces, sus dedos rozaron ligeramente su piel. ¿Puedes oírme? Debía responder. Ella estaba preocupada. ¿Qué clase de caballero no hacía nada por calmar la aflicción de una dama? Me temo que lo hemos perdido, manifestó el hombre, con mucha menos delicadeza de la que Edward consideraba apropiada. Aún respira, replicó la mujer con voz férrea. El hombre no respondió, pero la habría mirado con lástima, porque ella repitió, esta vez con más fuerza, «Aún respira». Señora Rockesby. Edward sintió que la mano de ella apretaba la suya, luego apoyó su otra encima, y sus dedos rozaron los nudillos de él. Fue una caricia íntima, pero a Edward le llegó hasta el alma. «Aún respira, coronel», repitió ella con tranquila determinación. «Y mientras respire, seguiré aquí. Es posible que no pueda ayudar a Thomas, pero...» Thomas. Thomas Harcourt. Esa era la relación. Esa debía de ser su hermana, Cecilia. Él la conocía bien, ¿o no? En realidad no la conocía personalmente, pero sentía que la conocía. Ella le escribía a su hermano con una dedicación inigualable en el regimiento. Thomas recibía el doble de correos que Edward, y él tenía 4 hermanos, mientras que Thomas solo una. Cecilia Harcourt. ¿Qué diablos hacía ella en América del Norte? Se suponía que debía estar en Derbyshire, en ese pueblito que Thomas había estado tan ansioso por abandonar. El de las fuentes termales. Matlock. No, Matlock Bath. Edward nunca había estado en aquel lugar, pero parecía encantador. No por el modo en que Thomas lo describía, por supuesto. A él le gustaba el bullicio de la ciudad, y no veía la hora de alistarse e irse de su pueblo. Pero Cecilia era diferente. En sus cartas, el pequeño pueblo de Derbyshire cobraba vida, y Edward estaba seguro de que podría reconocer a sus vecinos si alguna vez lo visitaba. Ella era muy ocurrente. Diablos. Sí que era ingeniosa. Thomas se reía tanto al leer sus misivas que Edward finalmente se las hacía leer en voz alta. Entonces, un día, mientras Thomas respondía a una carta, Edward lo interrumpió tantas veces que Thomas se levantó de su silla y le entregó la pluma. «Escríbele tú», dijo, y lo hizo. No por su cuenta, por supuesto. Edward nunca habría podido escribirle directamente. Habría sido una falta de decoro de la peor clase, y él jamás la insultaría de esa manera. Sin embargo, se tomó la costumbre de escribir algunas líneas al final de la carta de Thomas, y cada vez que ella respondía, también le dedicaba algunas líneas a él.
Thomas llevaba consigo una miniatura de su hermana, y aunque éste decía que era de hacía varios años, Edward no dejaba de mirarla y de escudriñar el pequeño retrato de la joven, preguntándose si su cabello tendría ese asombroso tono dorado o si de verdad sonreiría de ese modo, con los labios cerrados y un aire misterioso. Por algún motivo, él sospechaba que no. No le parecía que fuera una mujer con secretos. Su sonrisa sería alegre y generosa. Edward incluso pensaba que le gustaría conocerla cuando terminara esa guerra salvaje. Sin embargo, nunca se lo había comentado a Thomas. Le habría parecido extraño. Y ahora Cecilia estaba ahí, en las colonias. No tenía ningún sentido, pero... ¿Qué tenía sentido? Él tenía una herida en la cabeza. Parecía que Thomas estaba en paradero desconocido y... Pensó con esfuerzo. Aparentemente se había casado con Cecilia Haircut. Abrió los ojos e intentó fijar la mirada en la mujer, de ojos verdes, que lo estaba observando. ¿Cecilia? Cecilia había imaginado durante 3 días qué le diría a Edward Rockesby cuando por fin despertara. Se le había ocurrido varias posibilidades, pero la más probable era ¿quién diablos eres tú? No habría sido una pregunta tonta, porque con independencia de lo que creyera el coronel Stubb o todo el mundo en ese mal equipado hospital militar, ella no se llamaba Cecilia Rockesby, sino Cecilia Harcourt. Y, por supuesto, no estaba casada con el apuesto hombre de cabello oscuro que yacía en la cama a su lado. En cuanto a cómo había surgido el malentendido, quizá había tenido que ver con que ella había asegurado ser su esposa frente al comandante, 2 soldados y un empleado. En ese momento le había parecido una buena idea. No había viajado a Nueva York a la ligera. Conocía muy bien los peligros de viajar a las colonias arrasadas por la guerra, por no mencionar el cruce del turbulento Atlántico Norte. Pero su padre había muerto. Luego le habían comunicado que Thomas estaba herido y, por si fuera poco, su maldito primo había ido a husmear por Maxwell. No podía quedarse en Derbyshire y, sin embargo, no tenía dónde ir. Entonces tomó la única decisión precipitada de su vida y cerró su casa. Enterró la plata en el jardín trasero y reservó un pasaje de Liverpool a Nueva York. No obstante, cuando llegó a Nueva York no encontró a Thomas por ningún lado. Dio con su regimiento, pero nadie respondía a sus preguntas, y cuando insistió con sus interrogatorios, el alto mando militar la echó como a una mosca molesta. La ignoraron, la trataron con condescendencia y tal vez le mintieron. Usó casi todo su dinero, comía solo una vez al día y vivía en una pensión junto a una mujer que seguramente fuera una prostituta. Tenía relaciones sexuales, de eso estaba segura. Lo que no sabía era si le pagaban por mantenerlas. Cecilia esperaba que sí, porque fuera lo que fuese que la mujer hacía, parecía demandarle muchísimo esfuerzo. Entonces, después de casi una semana de andar sin rumbo, Cecilia oyó que un soldado le decía a otro que habían llevado a un hombre al hospital varios días atrás. Este había recibido un golpe en la cabeza y estaba inconsciente. Se llamaba Rockesby, Edward Rockesby. Debía de ser él. Cecilia jamás había visto al hombre, pero era el mejor amigo de su hermano y sentía que lo conocía. Sabía, por ejemplo, que venía de Kent, que era el segundo hijo del conde de Maston y que tenía un hermano menor en la Marina y otro en Eton. Su hermana estaba casada, pero no tenía hijos, y lo que más echaba de menos de su hogar era el postre de groselas de su cocinera. Su hermano mayor se llamaba George, y para ella había sido una sorpresa que Edward admitiera que no envidiaba la posición de heredero de su hermano. El condado exigía una total falta de libertad. Había escrito una vez, y él sabía que su lugar estaba en el ejército, luchando por el rey y por la patria. Cecilia suponía que un desconocido se habría escandalizado ante el nivel de intimidad de su correspondencia,
pero ella había aprendido que la guerra hacía filósofos a los hombres, y quizá por ese motivo Edward Rokesby había comenzado a añadir pequeñas notas dirigidas a ella al final de las cartas de Thomas. Compartir pensamientos con un extraño tenía algo de reconfortante. Era difícil ser valiente con alguien con quien uno nunca tendría que compartir una mesa o una velada. O por lo menos, eso pensaba Cecilia. Quizás él escribía lo mismo a sus familiares y amigos en Kent. Thomas había mencionado que Edward estaba prácticamente comprometido con su vecina. Seguramente Edward también le escribía cartas a ella. Y tampoco era que Edward le escribiera realmente a Cecilia. Todo había comenzado con pequeños fragmentos de Thomas. Edward dice, el capitán Rokesby insiste en que te diga. Las primeras líneas habían sido increíblemente divertidas, y Cecilia, encerrada en Marswell, con un montón de cuentas por pagar y un padre indiferente, sentía gratitud por la sonrisa que le arrancaban. Así que ella había respondido de la misma manera, escribiendo pequeños párrafos en sus propias cartas. Dile al capitán Rokesby, y después, no puedo evitar pensar que al capitán Rokesby le gustaría. Entonces, un día, vio que la última carta de su hermano contenía un párrafo escrito con letra diferente. Era un saludo breve, poco más que una descripción de flores silvestres, pero era de Edward. Había firmado, con devoción, Capitán Edward Rokesby. Con devoción. Con devoción. Una sonrisa tonta se dibujó en su rostro, y luego se sintió como una auténtica idiota. Soñaba despierta con un hombre al que no conocía, un hombre al que seguramente nunca conocería. Sin embargo, no podía evitarlo. No importaba si el sol estival brillaba sobre los lagos. Con su hermano ausente, la vida en Derbyshire siempre le parecía gris. Sus días transcurrían sin pena ni gloria, casi sin variaciones. Se ocupaba de la casa, controlaba los gastos y atendía a su padre, aunque éste ni siquiera lo notara. De vez en cuando había una reunión local, pero más de la mitad de los hombres de su edad había comprado un cargo o se había alistado, y en la pista de baile siempre había el doble de damas que de caballeros. Así que, cuando el hijo de un conde comenzó a escribir sobre flores silvestres, su corazón dio un brinco. Lo cierto es que era lo más parecido a un coqueteo que había tenido en años. Sin embargo, cuando tomó la decisión de viajar a Nueva York, había pensado en su hermano y no en Edward Rokesby. Cuando ese mensajero había llegado con noticias del comandante de Thomas, ese había sido el peor día de su vida. La carta estaba dirigida a su padre, por supuesto. Cecilia dio las gracias al mensajero y se aseguró de que recibiera algo de comer, sin mencionar en ningún momento que Walter Harcourt había fallecido inesperadamente 3 días atrás. Se retiró a su habitación con el sobre, cerró la puerta con llave y lo contempló durante un minuto largo y tembloroso. Cuando reunió el coraje suficiente, deslizó el dedo debajo del sello de cera. Su primera emoción fue de alivio. Estaba segura de que la noticia sería que Thomas había muerto, que no le quedaba nadie en el mundo a quien ella amara realmente. En ese momento, una herida le pareció casi una bendición. Entonces llegó su primo Horace. Cecilia no se había sorprendido de que apareciese para el funeral de su padre. Era lo que correspondía, después de todo, aunque no existiera una gran amistad entre los familiares. Pero luego Horace se había quedado. Por Dios, qué pesado era. No era tanto lo que decía como su suficiencia. Cecilia no podía dar 2 pasos sin que él se acercara para expresar su profunda preocupación por el bienestar de su prima. Algo peor, no dejaba de hacer comentarios sobre Thomas y lo peligroso que era para un soldado estar en las colonias. ¿Qué alivio sentiría todos cuando él volviera a ocupar el lugar que le correspondía como dueño de Marshwell? El mensaje tácito, por supuesto, era que
Si no regresaba, Horaz lo heredaría todo, y todo por esa maldita, estúpida cesión. Cecilia sabía que debía honrar a sus antepasados, pero, por Dios, si hubiese podido viajar en el tiempo y encontrar a su tatarabuelo, le hubiera retorcido el pescuezo. Él había comprado la tierra y construido la casa, y en sus delirios de grandeza dinástica había impuesto una estricta limitación vincular. Marshall se heredaría de padre a hijo varón. De lo contrario, cualquier primo varón serviría. No importaba que Cecilia hubiera vivido allí toda su vida, ni que conociera todos sus rincones, ni que los sirvientes confiaran en ella y la respetaran. Si Thomas moría, el primo Horaz llegaría desde Lancashire y se quedaría con todo. Cecilia había intentado ocultarle a su primo la herida de Thomas, pero era imposible esconder una noticia como esa. Algún vecino bien intencionado debió haber dicho algo, porque Horaz no esperó ni un día entero después del funeral para manifestar que, en su condición de pariente varón más cercano, debía asumir la responsabilidad por el bienestar de Cecilia. Claramente, dijo, debían casarse. No, pensó Cecilia, estupefacta. No, de ninguna manera debían casarse. Debes asumir la realidad, dijo su primo, acercándose a ella. Estás sola. No puedes permanecer en Marshall sin compañía. Me iré con mi tía abuela, respondió. ¿Sophie? Preguntó él, restándole importancia. No está en condiciones. Mi otra tía abuela, Dorcas. Horaz entrecerró los ojos. No conozco a ninguna tía Dorcas. Por supuesto que no, repuso Cecilia. Es la tía de mi madre. ¿Y dónde vive? En ninguna parte, teniendo en cuenta que esa tía era producto de la imaginación de Cecilia, pero como su abuela por parte de madre era escocesa, respondió, en Edimburgo. ¿Abandonarías tu hogar? Si significaba evitar casarse con Horaz, eso haría. Haré que entres en razones, gruñó Horaz, y antes de que Cecilia pudiera adivinar sus intenciones, la besó. Cuando él la soltó, Cecilia respondió y le dio una bofetada. Horaz le devolvió la bofetada, y una semana más tarde, Cecilia partió hacia Nueva York. El viaje duró 5 semanas, tiempo más que suficiente para que Cecilia evaluara su decisión, pero lo cierto es que no sabía qué otra cosa podría haber hecho. No sabía bien por qué Horaz estaba tan empeñado en casarse con ella cuando, de todos modos, había posibilidades de que heredara Marshall, pero sospechó que él tenía problemas financieros y necesitaba un lugar en el que vivir. Si se casaba con Cecilia, podía mudarse de inmediato y cruzar los dedos para que Thomas nunca volviera a casa. Cecilia sabía que casarse con su primo era la opción más sensata. Si Thomas, en efecto, moría, ella podría permanecer en el amado hogar de su infancia. Podría cederlo a sus hijos. Pero, santos cielos, esos hijos también serían hijos de Horaz, y la sola idea de acostarse con ese hombre. No, la idea de vivir con ese hombre. Era imposible. Marshall no valía su sacrificio. Sin embargo, su situación era delicada. Horaz no podía obligarla a aceptar su petición, pero sí hacerle la vida difícil. En algo tenía razón. No podía permanecer en Marshall sin compañía. Era mayor de edad, apenas con 22 años, y dadas las circunstancias, sus amigos y vecinos le darían cierta libertad de acción, pero una joven sola invitaba a las habladurías. Si a Cecilia le importaba algo su reputación, tendría que marcharse. La ironía de la situación era suficiente para hacerla gritar. Para preservar su buen nombre, debía marcharse y emprender un viaje hasta el otro lado del océano. Solo debía asegurarse de que nadie en Derbyshire lo supiera. Pero Thomas era su hermano mayor, su protector, su mejor amigo. Por él haría ese viaje, aunque sabía que era imprudente y tal vez inútil. Muchos hombres morían a raíz de infecciones más a menudo que por lesiones en el campo de batalla.
Sabía que, posiblemente, su hermano ya habría muerto cuando ella llegara a Nueva York, pero no esperaba que hubiese desaparecido. Fue durante esa vorágine de frustración e impotencia cuando oyó que Edward estaba herido. Impulsada por la imperiosa necesidad de ayudar a alguien, se dirigió al hospital. Si no podía cuidar a su hermano, como se llamaba Cecilia, que iba a cuidar al mejor amigo de su hermano. Esa travesía al Nuevo Mundo no sería en vano. El hospital resultó ser una iglesia ocupada por el ejército británico, algo bastante extraño, pero cuando pidió ver a Edward, le dijeron sin rodeos que no era bienvenida. El capitán Rokesby era un oficial. Le indicó un centinela de nariz aguileña. Era hijo de un conde, alguien demasiado importante para recibir visitas de plebeyos. Cecilia todavía trataba de entender qué diablos había querido decir cuando, con un gesto de superioridad, el centinela le informó de que las únicas personas autorizadas para ver al capitán Rokesby era personal militar y familiares. En ese momento Cecilia soltó: «Pero yo soy su esposa». Y una vez que semejante información salió de su boca, no pudo volverse atrás. Mirando atrás, era sorprendente que se hubiera salido con la suya. Seguramente la habrían sacado de una oreja de no haber sido por la presencia del comandante de Edward. El coronel Stopp no era un hombre de lo más amable, pero estaba al tanto de la amistad entre Edward y Thomas, y no se sorprendió al saber que Edward se había casado con la hermana de su amigo. Antes de que Cecilia tuviera oportunidad de pensarlo mejor, había dicho que el noviazgo había sido por correspondencia y que se habían casado por poderes en un barco. Por sorprendente que parezca, todo el mundo le creyó, y no podía arrepentirse de sus mentiras. Sin duda, Edward había mejorado bajo su cuidado. Cecilia le había mojado la frente con esponjas húmedas cuando había tenido fiebre, y lo había movido de un lado a otro lo mejor que había podido para evitar que tuviera escaras. Era cierto que había visto su cuerpo desnudo, más de lo que hubiera sido apropiado para una mujer soltera, pero seguramente las reglas de la sociedad no se aplicaban en tiempos de guerra. Además, nadie lo sabría. Nadie lo sabría. Se lo repetía a sí misma a cada momento. Estaba a más de 8.000 kilómetros de Derbyshire. Todos sus conocidos creían que ella había ido a visitar a su tía soltera. Además, los Harcourt no se movían en los mismos círculos que los Rokesby. Suponía que Edward podía ser considerado persona de interés entre las chismosas de la sociedad, pero no era el caso de Cecilia, y le pareció imposible que al pequeño pueblo de Matlock Bath llegaran noticias del segundo hijo del conde de Maston. En cuanto a qué haría cuando él por fin despertara, sinceramente, no se había parado a pensarlo, pero no importaba. Había imaginado 100 posibilidades diferentes, pero en ninguna había contemplado que él la reconociera. «¿Cecilia?», dijo él. La miró, pestañeando, y por un momento ella quedó estupefacta, fascinada por el color azul de sus ojos. Debió haberlo sabido. Luego se dio cuenta de lo ridículo de su pensamiento. Ella no tenía manera de saber de qué color eran sus ojos. Sin embargo, de algún modo, parecía algo que debería haber sabido. «Estás despierto», repuso ella como una tonta. Trató de decir algo más, pero se le formó un nudo en la garganta. Se esforzó solo por respirar, abrumada por una emoción que ni siquiera sabía que sentía. Con una mano temblorosa se inclinó y tocó su frente. No supo por qué. Él no tenía fiebre desde hacía casi 2 días, pero la sobrecogió la necesidad de tocarlo, de sentir con sus manos lo que sus ojos veían. Estaba despierto, estaba vivo. «Dele en espacio», ordenó el coronel Stopp. «Vaya a buscar al médico». «Vaya usted a buscar al médico», replicó Cecilia, por fin recuperando un poco de sensatez. «Yo soy su Se le formó un nudo en la garganta. No podía pronunciar esa mentira.
no delante de Edward, pero el coronel Stubb dedujo lo que ella no llegó a decir, y después de murmurar algo desagradable por sus adentros, salió a buscar a un médico. «¿Cecilia?», repitió Edward. «¿Qué haces aquí?». «Te lo explicaré todo enseguida», dijo ella en un murmullo. El coronel volvería pronto, y prefería no dar explicaciones ante la presencia de otras personas. Sin embargo, no podía permitir que él la delatara, así que añadió: «Por el momento solo». «¿Dónde estoy?», la interrumpió Edward. Ella tomó una manta. Él necesitaba otra almohada, pero escaseaban y tendría que arreglarse con lo que había. Lo ayudó a incorporarse un poco más, puso la manta detrás de él y respondió: «Estás en el hospital». Edward miró la habitación con desconfianza. Era evidente que la arquitectura era eclesiástica. «¿Con vitrales?». «Es una iglesia». «Bueno, era una iglesia. Ahora es un hospital». «¿Pero dónde?», quiso saber con cierta urgencia. Cecilia dejó las manos quietas. Algo no iba bien. Giró la cabeza, lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Estamos en la ciudad de Nueva York». Él frunció el ceño. «Creía que estaba...». Ella esperó, pero él no terminó de hablar. «¿Qué creías?», preguntó ella. Él la miró un momento con expresión ausente y luego dijo: «No sé, yo estaba...». Sus palabras se apagaron y su rostro se contrajo. Parecía sentir dolor cuando se esforzaba por pensar. «Se suponía que debía ir a Connecticut», dijo finalmente. Cecilia se incorporó con lentitud. «¿Fuiste a Connecticut?». Él abrió la boca. «¿Sí?». «Sí, estuviste allí más de un mes». «¿Qué?». Algo brilló en sus ojos. A Cecilia le pareció que era miedo. «¿No lo recuerdas?», preguntó. Él comenzó a pestañear mucho más rápido de lo normal. «Más de un mes, dices». «Eso me han dicho. Yo acabo de llegar». «Más de un mes», repitió. Comenzó a negar con la cabeza. «¿Cómo ha sido?». «No debes esforzarte», le aconsejó Cecilia, acercándose más para tomar su mano. Eso pareció calmarlo. Sin duda, a ella la calmó. «No lo recuerdo. ¿Fui a Connecticut?». Levantó la cabeza bruscamente y apretó con fuerza la mano de ella. «¿Cómo regresé a Nueva York?». Ella se encogió de hombros con impotencia. No tenía las respuestas que él buscaba. «No lo sé. Yo buscaba a Thomas y me enteré de que estabas aquí. Te encontraron cerca de la bahía de Kip, con una herida sangrante en la cabeza». «Buscabas a Thomas», repitió él, y ella casi pudo ver el mecanismo de su pensamiento detrás de sus ojos desesperados. «¿Por qué buscabas a Thomas?». «Me habían dicho que estaba herido, pero ahora está en paradero desconocido y...». A Edward le costaba respirar. «¿Cuándo nos hemos casado?». Cecilia abrió la boca para hablar. Trató de responder, de verdad, pero solo logró farfullar algunos pronombres inútiles. ¿De verdad creía que estaban casados? Jamás la había visto hasta ese día. «No lo recuerdo», dijo él. Cecilia escogió las palabras con cuidado. «¿Qué es lo que no recuerdas?». Él la miró con ojos angustiados. «No lo sé». Cecilia sabía que debía intentar tranquilizarlo, pero solo pudo limitarse a observarlo. Tenía la mirada perdida y su piel, de por sí pálida por la enfermedad, parecía haberse vuelto gris. Edward se aferró a la cama como si fuese un bote salvavidas, y ella sintió el impulso de hacer lo mismo. La habitación daba vueltas a su alrededor y se encogía hasta convertirse en un túnel pequeño y estrecho. Cecilia apenas podía respirar, y él parecía a punto de romperse en pedazos. Ella se obligó a mirarlo a los ojos y le hizo la única pregunta que le quedaba. «¿Recuerdas algo?».